presencia. Por favor, perdón, antes de arrancar la reunión, quería darles dos anuncios importantes. Por favor, tener sus micrófonos en mute durante la duración de la presentación de Carlos Melgar. Y también quería pedirles, por favor, cualquier pregunta o consulta que ustedes quieran hacer al final de la charla, por favor colocarlo en el chat en Zoom. Hay una ventanita al fondo de la pantalla que les permite hacer una pregunta, un chat, escribir su nombre como quiera. Berta Alvarado nos va a estar asistiendo, filtrando las preguntas para evitar repeticiones. Y después al final, Berta va a estar expresando las preguntas para darle una oportunidad a Carlos presentar, y vamos a tratar de hacer eso en el tiempo que se nos permite. Así que con esos dos detalles importantes que les recuerdo, repasando, mantener su micrófono en mute y por favor poner sus preguntas en chat. Sé que van a haber muchas preguntas o comentarios que podrían servir. Así que ayudaría mucho para que Carlos pueda también expresar cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias nuevamente a todos. Buenas noches y don Carlos, por favor. Gracias, George. La verdad es que es un honor estar acá con los padres de familia y los amigos del Club Nauta Espabel y del Colegio Santa María del Valle, especialmente porque es un viernes por la noche, es el Día del Niño, o sea, hay muchas cosas que hacer, pero dar tiempo para acá, yo soy quien debo felicitarles por este tiempo que ustedes se toman en trabajar quizá la materia más importante de la educación, que no es nada menos que la educación en el amor. Vamos que esperamos que contesten la llamada porque, ok, ya está. Entonces, la verdad es que creo yo que una de las cosas que interesa mucho es, es, es cómo podemos nosotros caminar en este, digamos, en este rumbo tan agradable de amueblar la cabeza y amueblar el corazón de nuestros hijos, que creo que eso es lo más importante. Acá tengo, déjame ver si algo me ha pasado acá, porque estoy intentando mover la presentación. Aquí está. Entonces, primero, presentarme. Tengo alguna experiencia educativa. Soy papá de 12 hijos, pero realmente el mérito, como todos saben, y hay que dar las cosas por su nombre, es de mi esposa Amparo. Y tenemos 9 nietos, así que vamos caminando por la vida. Pero creo que para entrar en materia, yo les diría que ¿no les parece a ustedes que las decisiones más importantes que tomamos en la vida, que definen nuestra felicidad, están basadas en las decisiones del amor? Y yo me tomé la molestia por preparar esta charla. Digo, bueno, voy a buscar, porque hoy día hay dos educadores que si no somos nosotros los padres de familia, ellos tomarán el lugar, porque así como ocurre en comunicación, siempre se llena de algún espacio. Y me puse a buscar en YouTube, que es uno de los educadores. Si no educas tú, YouTube lo va a hacer, y si no es YouTube, lo van a hacer los amigos de tus hijos y no necesariamente los mejores amigos, porque esta materia da para mucho. Y por eso es importante que si tú vas a YouTube, lo que te va a presentar YouTube es lo que está a la izquierda. Te plantean hoy día, y por eso pongo la imagen de la derecha, que hay organismos internacionales que plantean un término que en sí mismo es correcto, pero que en el contenido no lo es. Porque te dicen que se llama educación integral en sexualidad, ACE. Y cuando uno ve estos contenidos de algunos organismos internacionales y uno ve YouTube, lo que aparece solamente, lamentablemente, es una fontanería sexual, que es eminentemente la forma biológica, genital, de unir unas piezas. Y nosotros sabemos que nuestra grandeza y dignidad de personas nos hace considerar que la sexualidad es mucho más. Por eso es importante acuñar un nombre, y es educación afectivo-sexual.
Y es importantísimo porque, uno puede decir, las películas emocionantes, las novelas que veían nuestras mamás, todo gira alrededor del amor. Y para menos, si las decisiones más importantes, imagínate que una persona, voy a poner aquí, ya que George me ha tenido la fineza de presentarme, ¿acaso no? ¿Verdad? Uno puede hacer negocios acá y decir, bueno, aquí tuve rentabilidad, aquí no, pero en el tema de con quién voy a compartir mi vida, es quizá la decisión más importante, porque de ahí viene el fruto del amor. Así que una de las cosas que yo les plantearía como propósito, ya desde ahora, ¿no? Si valió la pena la charla, yo les diría, quédense con una sola idea en principio, y es, los puntos de llegada son puntos de partida. Y es, hay que prepararse para esta materia tan maravillosa, que además es maravillosa. ¿Y por qué es importante? Porque muchos de nosotros, yo soy baby boomer, como se dan cuenta, yo no recibí una educación sexual de mis padres, porque no estaba previsto y no era lo habitual. La ventaja de ahora es que los papás y los hijos tienen una gran amistad. Esa es una de las cosas buenas que han ocurrido en este momento de la humanidad, que hay mucha más cercanía entre papás e hijos, entre mamás e hijos. ¿Sí? Y por eso es importante que nosotros aprovechemos esa amistad para llegar al corazón de nuestros hijos y enseñarles el maravilloso panorama del amor. Y esto requiere muchas cosas. Por ejemplo, en la teoría, ¿sí? O sea, siempre hay que integrar todo, y en la práctica lo importante es empoderarles. Van a salir algunas virtudes que son importantes. Y este es solo un despertador de la sesión, ¿sí? Donde dos niños están hablando, dos jóvenes, dice, primero me contaron de la cigüeña, del repollo, de la semillita que pone el papá, de las abejas y el polen, pero anoche vi 2 horas de tele y voy a tener que hablar con mis papás, mis padres, para sacarlos de la gran confusión que tienen. Claro, ¿qué es lo que está planteando acá? Que los papás pueden ser que estén tratando a sus hijos como que tuvieran 5 o 6 años, cuando en realidad lo que necesitan es una formación mayor, porque la educación tiene algunas connotaciones y una de ellas, se las anticipo, es la gradualidad. Si pueden ponerle volumen a sus bocinas, que creo que este es un pequeño video, solo voy a presentar la primera parte para poder abarcar todo el contenido, pero es una escena habitual de 2 padres norteamericanos respecto a su hija. Creo que es muy, muy ilustrativo. This is the crew, guys, the full crew. Hero came into the kitchen and she was really emotional and nervous because, you know, she's paying attention to women that are pregnant, that aren't married. And so she came in and she had tears in her eyes, and I said, "What's going on?" And she said, I'm just so scared. I'm so scared that I'm gonna get pregnant before I get married and have a baby. And I realized that she just had no idea that she had anything to do with getting pregnant, you know? Even though we've mentioned sex and it being like an expression of love with our bodies, she obviously didn't connect it at all to choice or to, I don't know, something she had control over. Yeah. I closed the doors to the kitchen so that we could talk privately. So I explained to her, just sort of, I said, do you want to understand more about this, like what it is, how you are involved in it, so that she could still be like, no, I'm not ready, or yeah, I want to know. So she said, yeah, she wanted to know. So I explained to her, and of course she said, do you do that? It was sweet because I thought it was such a good moment to help her feel like included in adulthood, you know, like that we could close the doors and have this conversation, and the both of us can be really honest and truthful with each other. Also gives her a responsibility to respond, you know, to respond to the information wisely. There's much more emphasis today on the need for more dialogue, more openness, more interaction
in education, and the parents are the primary educators of their children. They're the ones who have the most serious responsibility to educate their children. They can seek the help of others, but really it's their task, and they can never completely wash their hands of it. I think a main thing that was really great that came from that, because she couldn't really comprehend more beyond that or why anyone would want to be intimate, but it did link a little bit this connection of modesty, which has been a topic too that we've talked about. You know, it was helpful to her to understand, oh, this is why it's really important to respect our bodies and respect other people's bodies, to have an awareness of how we touch each other, how we interact with our bodies, because our bodies have a purpose, and it's a really beautiful, sacred purpose that accomplishes a huge thing, which is new life. Well, when you took John camping this year, you Oh, yeah. brought him home and you said, I talked to Johnny about sex. Yeah, And he's in second grade. 7. He's in second grade, or was going into second grade, and I always felt like, you know, and that kind of just went right past his head. But But I still remember feeling like, oh my gosh, now the girl's like, he's going to tell everybody. yeah, Johnny's Yeah. going to be the kid that tells the everybody. big talker. I always want to have the conversation with him, because if some kid is just walking around with a cell phone and is like, hey Johnny, come take a look at this, you know, this picture. I want to say, like, I want to get to him before he makes that choice, you know, so that when he has when he is presented with that choice, which he will be presented with that choice, he has the freedom and he has the pre-knowledge. Este es el tema. ¿Cómo llegar al corazón de nuestros hijos? Y la educación tiene siempre un componente importantísimo, que es llegar antes. Los educadores tenemos una expresión, y es mejor llegar un año antes que 5 minutos después. Y esto para nosotros tiene que ser como una llamada de atención hacia la importancia de estar a tiempo. Y creo que todos estamos de acuerdo en que es importante proteger, formar el corazón. Y en este sentido, es importante llegar antes y provocar la ocasión. Yo creo que ese es otro propósito importante, una idea clave. No podemos esperar a que nuestros hijos nos pregunten las cosas para entonces reaccionar, porque muchas veces ellos van descubriendo la vergüenza y están atentos. Hay que estar atentos a las señales, atentos a las oportunidades. Y si no, yo te diría una cosa: hay que provocar las oportunidades para hablarles de manera gradual. Ya veremos algunos ejemplos, pero y muchas veces tú puedes decir, bueno, ¿por qué le voy a hablar yo algo? Entonces uno puede provocar esa conversación entre papá y mamá, ¿verdad? Déjame darte un ejemplo. Con los varones, a veces a los varones nos cuesta hablar de frente. Entonces no es mala idea, por ejemplo, llevárselos de paseo. Entonces de esa manera los dos vamos viendo hacia el frente y no nos vamos viendo, pero vamos conversando. El varón se siente más relajado cuando va así, o si no, tú te lo llevas en el automóvil y lo vas viendo por el retrovisor, él se siente libre y vas paseando. Y la ventaja de ir así en el automóvil es que, bueno, primero no se puede salir, así que, pero todo surge por la sensibilidad de que todos estamos educando todo el tiempo. Y para mí, creo que si algo podemos tener la certeza, porque cuando la pregunta siempre surge en este tema, ¿cuándo empieza la educación sexual? La educación afectivo-sexual empiezan desde antes de nacer, desde que nacen. Todo tiene un componente afectivo en la vida. Y la gran lección que le podemos nosotros dar a nuestros hijos, como una de las conclusiones anticipadas, es la fineza del amor que mamá y papá se tienen en el hogar. Y ese amor tiene que ser el equilibrado, tiene que ser muy varonil y muy femenino. Y eso genera un equilibrio. Yo estoy seguro que si nosotros lográsemos en nuestros hogares tener esa finura donde no hay una superioridad, donde no hay un machismo exacerbado,
donde el papá no está apachado por la esposa que lo quiere controlar todo, sino que es un equilibrio muy bien logrado, estoy seguro que este hijo va a tener un equilibrio emocional y afectivo impresionante. Y te doy otra idea que es clave. Habrán momentos en los cuales nosotros, cuando vamos graduando la salida de nuestros hijos que pueden tener cierto peligro, voy a poner un ejemplo. En todos los hogares siempre hay reglas de oro. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en un hogar, una regla de oro puede ser: nuestros hijos no se van a dormir a la casa de otros amigos. ¿Por qué? Por prudencia. ¿Por qué? Porque en las noches pasan cosas. ¿Y por qué? Porque están expuestos. Y entonces uno, con tiempo, ¿verdad?, en una reunión de estrategia familiar, para ponerle un ejemplo, un nombre, uno puede decir, mira, parte de nuestras reglas de oro es que no se van a dormir a otro lado. Y el día que llegue la invitación, o el día que tu hijo adolescente diga, mira, hay una fiesta de cuarto para quinto y tú sabes que allí va a haber licor y va a haber una serie de cosas que no pueden ellos manejar todavía porque no están en edad para eso, y tú tengas que decirle que no, lo más importante es que tu hijo sepa, mi papá me ha dicho que no, mis papás, porque siempre tienen que ser decisiones muy colegiadas, pero subyace. Me dice no, pero yo estoy seguro que me quiere. Y es una amable exigencia. ¿Por qué es importante la educación afectivo-sexual hoy día? Porque hay que ser claros. Nosotros, los adultos, los papás, no teníamos la sobreestimulación que ahora tienen nuestros hijos con el celular. O sea, no es que ellos estén buscando pornografía o una educación. No, es que se les aparece sin buscarla. Y este ambiente de hipersexualización nos obliga a nosotros a dar un paso al frente. Y ya no podemos estar en el equipo de los que no saben, no quieren o no pueden. O sea, los profesores son subsidiarios. El colegio puede, y es importante, y por eso me gusta que esté un colegio acá, que los colegios apoyamos, pero son los padres los grandes protagonistas. Por eso es importante la elección de un colegio, que tenga unos valores coherentes con la educación de casa. Y me gusta esta expresión, padres de familia. Nadie lo podrá hacer mejor que tú. Por mal que lo hagamos, porque a veces metemos la pata, y ocurrirá, porque esto es práctica, error, y por eso hay preparación. Les quiero decir que tengo 4 páginas de recursos con los cuales ustedes pueden tomar uno de ellos y preparar todo este tema por los detalles que haga falta. Pero por mal que lo hagas, lo harás mejor que nadie. Por eso es que la peor educación afectivo-sexual es la que no se hace. Y el Estado a veces, te voy a presentar un pequeño video de una mamá que se asusta. Y por eso en este momento estoy presentando razones por las cuales tenemos que realizar una efectiva y anticipada y amorosa educación afectivo-sexual. La vida está llena de amaneceres, de nuevas oportunidades para vivir, crecer, aprender, enamorarse, formar una familia y ser feliz. Hola, soy Catalina Castillo, mamá de 2 hijos, Andrea y Sergio. Doy todo lo que tengo por ellos porque quiero verlos tener una vida plena y feliz. Es por eso que hoy quiero hablarle a usted de un tema que considero fundamental para alcanzar este sueño, la sexualidad. En los años 90, los colegios colombianos incluyeron las clases de educación sexual obligatorias con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a superar los problemas de moralismo, tabúes y la falta de información que se manejaba en los hogares. Esta nueva asignatura nos cuestionó como padres. Algunos lo asumimos como un reto para hablar de estos temas con nuestros hijos, pero la gran mayoría delegó la responsabilidad a los colegios. Lo que sí esperábamos era que el programa estuviera basado en valores y principios, que se hablara del amor integral y según la madurez y la edad de los niños. Pero todo esto ha dado un giro muy sutil, que los padres no hemos visto. Por eso le pregunto hoy, ¿conoce usted el contenido y el material que le están presentando a sus hijos en las clases de educación sexual? ¿Sabe usted cómo le están enseñando la sexualidad a su hijo? ¿Y qué concepto de ser humano buscan alcanzar? Pues yo tampoco lo sabía. Hasta que llegó mi hijo Sergio, muy perturbado por lo que le habían enseñado en el colegio.
y decidí investigar. Lo que encontré me aterró y se lo quiero contar. Desde el 2003, el Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hizo pública su política de salud sexual y reproductiva. De ahí viene el programa de Educación para la Sexualidad y de Construcción Ciudadana. El programa busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños, la autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites, acabando así con el sano desarrollo de los niños, utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. No está fundamentado en la biología, sino en una ideología cualquiera, que busca adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y tolerancia. ¿Usted se imagina qué pasa por la cabeza de un niño cuando en el colegio que escogieron sus papás para él le dicen que uno no nació ni hombre ni mujer y que uno puede transformar su identidad sexual según su deseo? Que el programa le enseña a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga, que eso es normal y puede ser aceptado, porque todos tenemos derecho a decidir cuál es nuestra identidad sexual. Que tiene derecho a experimentar el placer sexual por encima de todo, sin necesidad de generar ningún vínculo. Que el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas de sexualidad, con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una democracia sexual. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor, con el amor, el enamoramiento, con el valor de entregarse a otra persona, el respeto hacia uno mismo y de formar una familia? Por eso, ya no nos extraña ver niñas de escasos 12 años con bebés en los brazos y jóvenes teniendo relaciones sexuales sin trascendencia y sin importar las consecuencias. Enfermedades de transmisión sexual, aborto, adicción, soledad, depresión y suicidio. Ya nada nos sorprende. Hay acceso a anticonceptivos gratis desde niños, causando un aumento en la promiscuidad y las relaciones homosexuales entre jóvenes. Lo más grave de este programa es que nos están violando el derecho fundamental que tenemos nosotros los padres de ser los primeros educadores de nuestros hijos y educarlos según nuestros valores. ¿Usted se imagina qué pasa cuando a los niños y adolescentes se les llena de derechos y no se les exigen ni deberes ni se les ponen límites? Por eso estoy hoy aquí, porque no voy a permitir que manipulen la conciencia de mis hijos. Padres de familia, esto es una guerra y el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros niños. Estoy dispuesta, así como otros padres de familia, a dar un paso al frente y estoy segura que usted también. Actuemos ya. Empiece por conocer qué le están dando a sus hijos en el colegio. Cuéntele a otros papás. Ingrese a nuestra página e infórmese. Y afortunadamente esto ha ido creciendo. Es una maravilla. Hay un movimiento, por ejemplo, que se llama Con mis hijos no te metas. Y es todo un movimiento de valentía que facilita el empoderamiento de los papás para hacerse cargo de la educación de sus hijos. Y te puedo decir algo por experiencia propia y por experiencia de muchos padres de familia que trato. Nada hay más agradable que llegar al corazón de nuestros hijos y que después de que tú le cuentes la historia de cómo vienen los hijos al mundo gradualmente, ellos te ven con un sentido de soy fruto del amor. Esta es una maravilla. Y claro, estamos hoy día ante estas cosas que te dicen, bueno, el sexo biológico no es igual que el género social y cosas de estas, ¿verdad? Y que tú no naces, tú te haces, ¿verdad? Esta es la carga que están recibiendo nuestros hijos y no necesariamente en el colegio. La verdad es que hay recursos de live streaming, como Netflix, para poner un ejemplo, que de vez en cuando hay una joya, pero a veces hay mucho lodo en estas cosas y que te van transmitiendo algo y muchas veces nosotros tenemos como demasiado abierta la puerta de nuestros hijos. O sea, tú nunca dejarías que tu hijo tuviera un revólver en la mesa de noche. Y yo te aconsejaría que, por norma, otra regla de oro, por ejemplo, sería, bueno, que nadie tiene en su habitación, ¿verdad?, una computadora con acceso ilimitado a internet o una televisión, porque es demasiada carga, es demasiada tentación.
Yo conozco un padre de familia que es agente de viaje, que viaja por todo el mundo por razones de negocios. Bueno, no ha ido viajando últimamente, pero él me decía, mira, mi batalla, ¿verdad? Me decía, yo tengo 45 años y tengo que estar luchando cuando llego a un hotel de cuidar la televisión. Entonces, imagínate, si eso le pasa a una persona madura, no digamos a un hijo. Por eso hemos de tener como el planteamiento de llegar a nuestros hijos, ¿verdad? Y todas estas cosas que van pasando, voy a pasar rápidamente, donde la carga ideológica les dice, bueno, no, es que yo soy una niña encerrada en el cuerpo de un señor y cosas, ¿verdad? Que son cosas así. Entonces, eh, es importante que sepamos que nuestros hijos están siendo carga de un lenguaje que no es el lenguaje que nosotros manejamos y por eso a las cosas ya no les llaman por su nombre, sino les dicen cosas como que el matrimonio, ya no existe matrimonio. Yo estaba conversando hace un momento con unos amigos acá, comentando que sociedades como Escocia, como Suecia y los países nórdicos, bueno, ya el matrimonio está pasando de moda, ya la gente no se está casando. Y la gente no se casa y entonces, pues son matrimonios, son uniones de conveniencia por ratos y existe, ya no hay un compromiso de amor, ¿verdad? Y sabemos nosotros que esto es tan importante porque decide el destino de sus vidas. Bueno, entonces, y te plantean esto, ¿verdad? Estos eslogans como el que tú puedes ver ahí en este momento. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es plantear, saber, reconocer que nuestros hijos están bajo una carga ideológica muy fuerte. Solo te pongo, no es para que leamos esto, sino que, digamos, instituciones como UNICEF en algún momento han emitido documentos donde dicen, ¿verdad? Y yo lo he visto en los manuales de educación sexual, porque los he visto en el Ministerio de Educación de mi país y he tratado de que no los publiquen junto con otros colegas que estamos luchando por cuidar el corazón de los hijos, de los niños, donde le plantean, bueno, que a los niños hay que iniciarlos en la masturbación a los 7 años. Esta es la carga. Pero bueno, vamos a hablar de cosas buenas. Y por eso es importante que segmentar ya el tema de la educación sexual. Digamos que aquí entre los 90 participantes habrán padres de familia de adolescentes, de niños de mediana edad y niños pequeños. Entonces yo te diría que para empezar, los niños pequeños, ¿no? Los niños de primaria, donde tenemos que reforzar el trabajo es en educación del carácter, en las virtudes. Virtudes como la paciencia, virtudes como la templanza. Y yo te diría, el combate al capricho es educación sexual. Porque tienes que procurar que tu hijo, viviendo la templanza, sabiendo negarse cosas, está educando su corazón, su voluntad, para saber decir que no. Porque tarde o temprano, sea tu hijo pequeño, que en algún momento esté haciendo una tarea, ahora que estamos obligados a estar prácticamente frente a una pantalla, le va a salir una insinuación, ¿verdad? Pon clic aquí. Y si él no tiene la voluntad de ser dueño de sí mismo, difícilmente no cederá ante esa tentación. Lo mismo en el caso de secundaria, cuando los muchachos ya están adolescentes. Llegará el momento en que tu hijo estará en una discoteca y estará rodeado de sus amigos, o algunos menos amigos, pero al final de cuentas de amigos y de amigas, y alguien, porque siempre existe ese alguien, sacará un puño de éxtasis y dirá, bueno, ahora todos nos tomamos una. Imagínate la fortaleza que tiene que tener tu hijo para saber decir que no. Yo tengo un papá que cuando les hizo ejercicios, como quien dice, hagamos un ejercicio de salida de emergencia, y entonces les dijo, miren hijas, tenía 3 hijas, si en algún momento vamos al cine, ustedes van al cine con sus amigas y aparece una escena pornográfica como tal, ustedes se paran y salen, como que se estuviera incendiando bueno, hay que avisar, y esa es parte de esto, ¿no? La educación sexual se hace en todos lados. Y por eso es importante que los padres tengamos como esta confianza, y tal vez te quiero dar un dato importante. Se hizo un estudio en El Salvador hace algunos años
Y a mí me impresionó la cifra. Decía que el 70% de los jóvenes de 12 a 17 años, el 70% de los jóvenes estaban esperando que sus padres les hablaran de sexualidad. Y ahora te pregunto, ¿tú crees que el 70% de los padres de familia de Honduras y de Guatemala le estemos hablando de sexualidad a nuestros hijos? Entonces el problema es que es un acto de omisión. Por eso es que aquí nos estamos empoderando todos para hacerlo bien. Y tengo una estadística reciente de Estados Unidos. Y es interesante. A los muchachos de 12 a 19 años les preguntaron a ellos, ¿quién creen que tiene más influencia en la toma de decisiones de sexualidad? Le preguntaron a los muchachos y le preguntaron a los padres. Bueno, a los padres les preguntaron, ¿quién incide más en esas decisiones? Los papás dijeron lo siguiente, el 48% dijo que son los amigos los que más influyen y el 32% los papás. Oh, sorpresa, cuando le preguntaron a los adolescentes de 12 a 19 años, ¿quién incidía más en sus decisiones de vida sexual? Ellos, los muchachos dijeron, el 45% dijeron, son mis papás. Es el comportamiento de mis papás, el ejemplo de mis papás, lo que han bien dicho mis papás. O sea que estamos minusvalorando la incidencia que con nosotros papás tenemos en esto. O sea, eso es como una especie de baja autoestima, ¿verdad? Y aquí está más o menos lo que les estoy comentando de lo que ocurre en la realidad. O sea, en dónde se informan los niños, los jóvenes, pues nosotros estamos en tercer lugar, cuando nosotros tenemos la posibilidad y la obligación de estar en primer lugar, antes que los amigos y antes del internet. ¿Cómo? Llegando antes. Este es el tema. Y yo te diría que esta es una de las diapositivas tal vez más importantes. ¿Cómo tiene que ser esa educación afectivo-sexual hacia nuestros hijos? Yo estoy seguro que cada uno piensa en los propios y dice, bueno, a ver, primero, a diferencia de YouTube, que lo que nos explica es la fontanería sexual y la veterinaria sexual, solo te da la biología y a veces mal hecha, porque te dicen que la abstinencia no es educación sexual, imagínate. Pero te puedo decir lo siguiente, nosotros lo haremos bien en 4 dimensiones. Y esas son las que nos vamos a centrar. La biología, en un estilo de vida, en un amor humano y en la trascendencia. Estoy seguro que la mayor parte de los que estamos acá creemos en Dios y le vamos a ayudar a nuestros hijos a que se den cuenta de que son hijos de Dios y que su cuerpo tiene una profunda dignidad. Y por lo tanto lo cuidamos. Y por lo tanto cuidamos el cuerpo de los demás. Y por eso vamos a educar el cuerpo, los afectos, la inteligencia y la voluntad. Si alguien le quiere tomar fotografía a esto, yo te diría, bueno, ya con eso me quedo, ¿no? O sea, esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Y cómo? O sea, este es los elementos. El segundo es el cómo. Primero, yo te diría que la educación de la afectivo sexual se da uno a uno, como las joyas. Cuando tú tienes algo importante que hablar con alguno de tus hijos, uno lo hace a solas. Uno prepara el momento. Y es algo maravilloso. O sea, yo les diré una cosa. Nadie se puede perder el privilegio, el gozo, esas conversaciones que van a perdurar y que van a marcar la vida de tus hijos y contigo, ¿verdad? Durante toda la vida. No olvides, imagínate que pasen 40 años y tu hijo ya tenga 50 y te diga, mira papá, todavía recuerdo aquella conversación que tuvimos cuando tú me diste toda la información y la formación sobre la maravilla de la sexualidad. Es que te amo por eso, porque tuviste la fortaleza de llegar a mi corazón y de develarme las cosas. El otro tema es llegar antes, estamos de acuerdo. Y a veces los papás nos chupamos los dedos diciendo, voy a esperar a que cumpla 15 años, estoy exagerando, ¿verdad? Y cuando cumpla 15 y le quieras hablar a tu niño de adolescente, lo que va a hacer él es responderte, sí papá, con mucho gusto, yo te resuelvo todas las dudas que tengas de sexualidad. Bueno, tiene que ser gradual. Esto quiere decir que tú vas dándole las respuestas poco a poco,
de acuerdo a su edad y se las vas aumentando en cuanto él pueda ir comprendiendo. Porque démonos cuenta que un niño de 7 años, aunque tenga una curiosidad buena, de todas maneras, él no tiene todavía esa fuerza de las hormonas de la sexualidad que un muchacho de 15 años. Por lo tanto, él no hará falta darle todos los detalles, sino más bien lo esencial, pero hay que empezar. Además, tiene que ser constante. ¿Qué tan constante? Pues yo te diría, bueno, si tú quieres hacer bien la lección, pues llévatelo a tomar un helado y hablan en un lugar agradable, como pasó en el video, y tal vez unas, no sé, 3 veces al año, ¿verdad? 4 veces, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Te cuento una anécdota. Una vez nos dieron un consejo y es, cuando tu hija cumpla 15 años, ahora le estoy hablando al papá varón, llévatela a cenar al mejor lugar que tú puedas. Y le dices, hija mía, vístete, te voy a llevar a cenar. Por supuesto, de acuerdo con mamá. Y entonces te pones elegante y ella se pone un buen traje y te la llevas al lugar donde ella quiera comer. Hablan de lo que a ella le gusta de una forma exquisita, le abres la puerta, se sienta y tienes todos los detalles de cortesía. Y cuando termina esa cena, llegas a casa y le dices, hija mía, ¿te diste cuenta cómo te traté hoy? ¿Con qué delicadeza, con qué respeto, con qué mirada? Si un hombre te trata así, es porque te quiere. En cambio, a un hombre, pues no, no le va mucho esto. Bueno, un hombre sí. Si tú quieres hablarle a un adolescente, yo lo he hecho y funciona, lo llevas a un lugar de carne asada y comes sabroso y con el corazón lleno, con el estómago lleno, el corazón habla. Lo otro es con la verdad. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y siempre desde la perspectiva del amor. Este tema de que solo lo que vale cuesta. Estas conversaciones son maravillosas. Y claro, como tú lo ves en la imagen, hombre, lo conveniente, lo preferente, lo que va más o menos es que el hombre hable, que el hijo hable con su papá. Y la hija hable con mamá. Pero no pasa nada si en algún momento hay una química y uno puede hablar, un varón, papá puede hablar con la hija, o sea, no pasa nada. Lo importante es que el papá y mamá estén de acuerdo. Mira, es oportuno que le hables. Y a veces una mamá, que generalmente son las muy diligentes, que llevan como esta conducción de mano izquierda del hogar, le dice, mira, esposito mío, y pues ya va siendo hora que saques al muchacho y al niño y le hables, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que esto es lo que vamos haciendo, es logrando la teoría, el saber, la autoeficiencia, el método, a las situaciones reales, ¿verdad? Conectar los valores, ¿ya? De una forma integral. Entonces, y es importante que la educación esté integrada, o sea, falta un contexto. Vamos a avanzar un poco. Básicamente lo que aquí está planteando es, si está integrada con todos los elementos del amor, va bien. No podemos hablar solo de fontanería. Entonces, quiero avanzar con esto. Digamos, de 0 a 6 años, establecer horarios, comida, aseo, tratarlos de acuerdo con lo que son, educar en el pudor, eso es muy importante, ¿verdad? Ahí ya digo, la educación de la templanza, ya lo he comentado, contestar a todos siempre. Miren, y esto es interesante, los que tengan hijos de 0 a 6 años, aprovechen, por favor, porque los niños a esas edades preguntan de todo. Es más, a uno le cansan, ¿verdad? Ya no me preguntes tanto, pero es cuando hay que aprovechar. Porque cuando los niños son muchachos, son adolescentes, ellos hablan cuando ellos quieran. Y por eso tenemos que preguntarles y contestarles con naturalidad de acuerdo a su edad. Y a veces puede ser que un niño te pregunte cosas cuando llega. Mira, papá, ¿qué es esto de la masturbación? Y un papá puede decir, no estaba preparado para eso. Y entonces uno puede repreguntar. Mira, cuéntame en qué contexto escuchaste esto. No, es que el profesor en la clase nos dijo, miren, yo ya no quiero más turbación en esta clase. Ah, bueno, entonces no era aquello, sino que es, yo no quiero más relajo, más dificultad. En fin, uno tiene que a veces preguntar, ¿o qué piensas tú de esto? A mí me ha pasado que en algún momento yo iba un poco más gradual y de repente mi hijo me hace una pregunta del nivel 3.
bueno, pues entonces hay que contestarle con la claridad y con el amor. Lo más clave de todo esto es que las respuestas que me está dando mi papá me las está dando porque me ama. Esto es clave de toda la educación de la afectividad. ¿Ok? O sea, y el tema de a solas. ¿No? Es importante esto, en un ambiente donde se sienta confortable. De los 6 a los 12 años tenemos que fortalecer la voluntad de los muchachos, de las niñas. ¿Ok? Porque son periodos sensitivos. Y como lo he dicho, pues cuando pasa esto, tú tienes que decirle a los hijos, mira, te va a pasar esto, ¿no? Te va a crecer el vello y vas a cambiar de voz y además te van a crecer, en el caso de las niñas, te van a crecer los pechos, te va a venir la primera menstruación y uno se anticipa y le cuenta y lo cuenta en positivo, ¿no? De una forma conveniente, ¿sí? Y entonces vamos avanzando, ¿no? O sea, estas son las virtudes que es importante. Si tú tienes un hijo que es ordenado, sincero, que tiene la confianza de que cuando algo le perturbe va a ir a ti, porque tienen una gran amistad, eh, el dialogar, los amigos, tener mucha comunicación con los papás de los amigos de nuestros hijos, ¿ok? Y el impacto de la imagen. O sea, el sentido, por ejemplo, del desnudo. Por eso vivimos el pudor en casa. Entonces, por eso tenemos que cuidar la autoridad, la comunicación. Y es importante establecer esta confianza, ¿sí? de modelo imitar. O sea, la mejor educación sexual, lo digo una vez más, es cómo ven los hijos que papá trata a mamá y cómo ven que mamá trata a la hija. Yo recuerdo una conversación de una mamá con una hija y le dice, mira, Sofía, le dice la mamá a la hija, tu papá cree que fue mi primer amor, pero yo te voy a contar que cuando estaba en la secundaria y que a las muchachas, a las niñas les encantan las historias de amor, y dice, bueno, sí, mamá, cuéntame. Y entonces, en el fondo le cuenta, por supuesto que hay que contar lo edificante, ¿no? Uno no va a contar en fin, las metidas de pata. Uno va a contar las cosas que construyen, las cosas positivas. Y, y, y puede ser que una conversación de un papá con un hijo le diga, mira, eh, llegará el noviazgo y te implique besar a una mujer, ¿verdad? Y entonces te puede decir, bueno, papá, mira, pero ¿hasta dónde puedo besar? ¿Hasta dónde puedo tocar? Esto es lo que pasa con los adolescentes, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que acompañarlo con el ejemplo y decirlo con delicadeza, pero también con la verdad. El pudor es una virtud clave, ¿verdad? Ese es como parte de la iniciación de la afectividad, ¿verdad? De llevar las cosas, de cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es un tesoro. Eso es lo que llevamos nosotros, ¿no? Y por eso lo vamos a cuidar positivamente para darlo en el momento oportuno, en el matrimonio, ¿sí? Y por supuesto, la modestia y la castidad. Y estas son las virtudes, ¿no? Y me gusta mucho ese eslogan que uno le puede enseñar a los hijos. Mira, hijo mío, las tentaciones las tenemos todos, pero las tentaciones no se enfrentan. Uno no dialoga con la tentación, una la evade. En este sentido, San José María decía, bueno, ten la valentía de ser cobarde, huye. ¿Eh? Y por eso es importante entrenar el cuerpo para que sea instrumento del amor. Y lo mismo puede pasar con las niñas. Yo el otro día escuchaba una queja de una mamá que me decía, mira, mi hija vive de los likes de Instagram y me cuesta mucho porque se está destapando mucho. Es una niña de 15 años, pero ella vive de los likes y pareciera como que entre más enseña, más likes tiene. ¿Cómo hago yo para decirle que ella cuide su cuerpo? Entonces, en ese sentido, tenemos que ayudarle a que entienda, ¿verdad? Que tal vez su papá le puede decir, mira, así piensan los hombres. Somos un poco salvajes y pensamos de una forma muy primaria, muy animal. Así estamos hechos. Y por favor, no te expongas, porque esto es peligroso, ¿sí? Entonces, se lo podemos decir con cariño, pero si me lo dice mi papá, ¿no? ¿Ok? De acuerdo. Hay que esperar. Y hay un peligro, y esto, perdón, este video lo considero yo fuerte y te presenta lo que le está pasando en el corazón de los niños inocentes. Hey. You doing your homework? Can I ask you something?
Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Este es el problema, uno de los grandes problemas que tenemos. Tenemos que ser muy finos con el tema de la pornografía porque esto distorsiona completamente la capacidad de amar de todas las personas. Lamentablemente, antes este es un problema que afecta más a los hombres y ahora está afectando más a las chicas, a las mujeres. Así que vamos a entrar en materia, ¿ya? Yo creo que este tema es de sexo seguro. Esta es una diapositiva fuerte que me ameritaría más tiempo porque ahora somos claros que está ocurriendo esto en nuestra sociedad, donde hay como un clamor hacia algo que plantea un reto, que es la homosexualidad. Como que son formas de presiones que están teniendo nuestros hijos y que algunas causas que están allí, ¿verdad? Y que muchas veces hay posibilidades de retorno ante algunas tendencias. Creo que es un tema importante y creo que la bibliografía que voy a dar va a facilitar esto que estoy poniendo en una realidad. Vamos a pasar un poco a temas importantes ya para aterrizar con el cierre de esto. Y es, hoy día hay una cultura de convivir y eso hay que explicarlo a los hijos. Que la convivencia es como decir, bueno, ya no hace falta que nos casemos y entonces voy a estar contigo hasta que lo desee, ¿verdad? Hay un documento muy bueno que se llama Las 11 razones, pero hoy día sabemos estadísticamente que las personas que conviven y luego se casan duran menos que son las que nunca convivieron y se casan, ¿verdad? Entonces solo quiero dejarles una tarea que creo que es importante porque ya para entrar en materia, no vamos a ver esto, es un tráiler de una película, pero por el tiempo, la película se las recomiendo, se llama, necesito que la vean papá y mamá primero, se llama Trust. Trust es como confianza, ¿sí? Y en inglés y en español se llama La pérdida de la inocencia. Es una película de hace pocos años, es una película fuerte sobre un abuso y parte del momento en que papá y mamá, solo cuento el primer inicio de la película, le regalan una computadora a la chica en sus 13 años. Es una película fuerte. Les pido disculpas porque por el minuto 23 o 26 hay una pequeña escena inadecuada donde ellas llegan a una fiesta y hay una chica media loca ahí. Pero por lo demás mírenla, pero sirve para educar a sus hijos, pues decirle, ten cuidado con las redes sociales, porque hay sabuesos y hay personas feroces tratando de comerte. Y aquí hay una cosa que me quiero comentarles. Una vez unos padres de familia querían hablar con sus hijos para el tema de la pornografía y le dijeron lo siguiente, dicen que a ellos que les funcionó muy bien. Les dijeron, mira hijo, detrás de toda la cultura de la pornografía hay una gente que quiere atraparte, que piensa que eres un bruto, que piensa que eres un tonto. ¿Y tú te vas a dejar atrapar por esto? Entonces, aquí lo que quiero plantearles, este ejercicio, es que hay preguntas como estas 10 preguntas acá, en donde los niños preguntan o tú puedes salirles a preguntar sobre esto, porque así es como ellos preguntan, ¿verdad? Si mi mamá o papá, si mi hermanito se parece tanto a ti, papá, ¿por qué? Porque si salió de mi mamá, ¿por qué se parece a ti? Entonces, preguntas como esto, ¿por qué la mamá tiene el estómago gordo? ¿De dónde va a salir el niño? ¿Cómo ha entrado el niño mamá? Estamos hablando de edades pequeñas. Informarle que tendrá
¿ya? Aquí estamos hablando de edades pequeñas a edades mayores. Informarle que tendrá esto, informarle la primera emisión seminal, la primera menstruación, le preocupa su inestabilidad emocional, le preocupa el impulso a masturbarse. Es bueno besarle y acariciarle. ¿Ya? Hay toda una gravedad de edades. Y entonces aquí viene, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿verdad? Y en el momento yo le puedo dejar a George la presentación para que ustedes la vean despacio. Y es más, les voy a dar la fuente de donde viene esto, en donde a cada pregunta uno le da 4 respuestas relacionadas con la información biológica. Imagínense que un niño de 3 a 5 años te pregunta, mira, ¿por qué mi mamá tiene esta panza? ¿No? Entonces uno dice, bueno, tiene un bebé dentro y adentro es como un nido, eso sí lo entienden los niños, ¿correcto? Y creo que alguien tiene abierto su micrófono, le voy a agradecer si puede apagarlo para el bienestar de los demás. Luego, oportunidad de educar estilo de vida. Estamos hablando con un niño de 3 a 5 años. Y entonces tú le dices, mira, está un bebé adentro, el niño está vivo, está muy a gusto, hay que ayudar a las mamás. Es una manera de cuidar al bebé, es tu hermano. Y oportunidad de educación en el amor humano. El niño está protegido y sus padres le quieren y esperan contentos. Tú también debes estar contento porque van a poder jugar juntos. Y la apertura a la trascendencia. Dios quiere también a ese niño en el vientre de su madre y un día nacerá. Te van a regalar un hermano. ¿Se dan cuenta qué cosa más bonita se puede hacer si tú lo haces con toda esta integralidad? ¿Ok? Entonces, las cosas se van complicando cuando los hijos van creciendo y van pidiendo más oportunidades. Por tema de tiempo, quisiera plantearles que yo les voy a decir, si ustedes se meten a una página, ustedes pueden meterse a YouTube y en YouTube hay un sitio de YouTube que es Colegios APDE, APDE, es como AF de Honduras, como los colegios hermanos. Es A, P de papá, D de dedo, E, APDE. Y ahí van a ver una charla sobre educación afectivo-sexual dada por Joaquín de Irala. Él explica, es el autor de un programa de educación afectivo-sexual y explica con mucho detenimiento, en 1 hora 40, esta lógica del dar la información en estos términos, ¿no? Para que ustedes la puedan ver despacio. Yo lo que quiero es plantearles a ustedes que esto se puede hacer de una forma muy ordenada. Y por eso es que hay que estudiar. ¿Y por qué? Y creo que el aporte más importante de esta charla es lo que va caminando en los recursos que les voy a dejar. Porque aquí dice igual, ¿cómo va a salir el niño? ¿verdad? Entonces hay una apertura. Y luego, ¿cómo ha entrado el niño en mamá? Aquí ya es la pregunta más de 5 a 8 años. Y tú le das las respuestas. Como tiene 8 años y él no tiene el instinto o la presión hormonal de la adolescencia, pues tú le hablas de un abrazo de amor. No le estás diciendo una cosa que no es cierto, solo le estás hablando de acuerdo a lo que él pueda comprender, cuidándose mutuamente. Un abrazo que une los cuerpos, ¿verdad? Hay una semilla, o sea, sí. Ahora, como decía el dibujo de la caricatura de enfrente, esto es así, pero cuando tienen 5 a 8 años, después tú le irás explicando las cosas con nombre, ¿verdad? De cómo deposita él su órgano sexual y diciendo, mira, los órganos sexuales del hombre están por fuera, los de la mujer por dentro, hay un complemento. Es un abrazo especial, es un amor de padres que desborda alegría, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado el poder de creador de los hijos. ¿verdad? Y cuando Él dice, bueno, una niña dice, yo también quiero tener como este miembro de mi hermano, pues ya le dices, bueno, esto, que son distintos, y Dios nos ha creado distinto y tú eres como mamá y algún día serás como mamá, son diferentes. Correcto. Y luego sigamos en la línea. ¿verdad? ¿Por qué se me pone duro el pajarito? Entonces, ya hay respuestas. ¿verdad? Hombre, el pajarito se llama pene. Tú tienes que ser como papá, ¿verdad? Quieres serlo así. Entonces, vas a crecer y de esta manera, pues vas a estar creciendo y tienes un estilo de vida, ¿verdad? Nosotros tenemos así, los hombres somos así, las mujeres son así, está de 8 años, y para que seamos, hombre, seamos iguales, podrá ser ya como papá, ¿ok? Y cuando avanzas, si tu hija tiene 8 a 12 años, entonces tú le hablas en positivo.
hombre, tendrá su primera menstruación. Bueno, entonces le dices, pues no es lo mismo decirle a una hija, mira, vas a sangrar y yo voy a estar ahí para ayudarte. Pues entonces dice, bueno, hombre, me va a pasar algo tan grande como para que mi mamá tenga que estar a la par mía, más decirle, bueno, es que esto es vida y tu cuerpo se prepara para dar vida. Y eres un joven, porque eres joven, vas a ser mamá y vas a tener todo y te estás preparando para ese momento que tu cuerpo se prepara para amar y fundar una familia. Es una cosa maravillosa y Dios te prepara poco a poco, ¿sí? Lo mismo en el caso de los varones, cuando venga esta emisión de las noches blancas y esto que les pasa, que dice, bueno, tuve un derrame, pues le dice, bueno, estarás contento y esto es muy bonito. Quiere decir que estás funcionando bien, que tu cuerpo funciona muy bien. Y es importante también encauzar las fuerzas, pues decir, bueno, pues con esta fuerza de las hormonas y la adolescencia, pues hagamos deporte, vayamos juntos y tengamos oportunidades de poder conversar sobre esto, ¿verdad? Yo tengo un amigo que le dijo a su hijo, bueno, mira, pregúntame lo que quieras, ¿verdad? Y él dijo, no se va a atrever a nada. Y le hizo una pregunta así como de, mira, ¿y qué pasa cuando ya el hombre y con qué frecuencia el hombre y la mujer? Y él dijo, bueno, pues yo se ve que tenía una tarea atrasada. Entonces es una educación para educar en el amor humano. Por eso es que es importante que vayamos desde los pequeños a decirles a esto, ¿verdad? Y no es remoto que un día vendrá con esa confianza que ustedes van logrando con sus hijos. Mamá, te tengo que hablar de aquello que hemos hablado. Entonces tú ya lo que haces es cierra la puerta, pero es con naturalidad, no quiere decir, ay, no, no, que nadie se entere. No, no, con la naturalidad de que estamos hablando del amor. Es que no hay que olvidar esto, ¿verdad? El cuerpo es un poder creador de Dios. Ya cuando llega, para ir concluyendo, la preocupación de la inestabilidad emocional, ¿no? De la información biológica, ¿no? Empieza a tener hormonas y mira, me está pasando esto y tengo estos impulsos, ¿verdad? Y que sepas, hijo, te estará pasando esto, estarás sintiendo un gran atractivo. Tú que eres hombre, te sentirás un atractivo enorme por las mujeres. Pues bendito sea Dios que te gustan las mujeres. A mí también me gustan las mujeres, le puede decir papá. Lo único es que yo tomo la decisión de amor hacia tu mami y para mí todo mi corazón es para ella. Porque tú, te gusta que estemos juntos, sí, me encanta. Bueno, por eso mismo, porque yo tengo que cuidar mi corazón así como tú. Tú crees que a mí no me gustan las mujeres, claro, pero yo hice una lección de amor y por eso tú también la harás en el momento que venga esa oportunidad, ¿ok? Y lo mismo, ¿verdad? Cuando vengan preguntas ya, imagínate, estás hablando con con hijos ya de 14, 16, después de que vayas un recorrido y dices, bueno, el impulso sexual se despierta con fuerza, el cuerpo se prepara. Entonces, tienes que ser dueño de ti mismo. Y en este momento, hay una serie de informaciones allá en la calle y en las redes sociales donde te dicen que la masturbación es un acto de autocomplacencia y que es natural que tú te complazcas y tú le tienes que explicar que no te prepara para el amor, solo es una apertura para los demás, es un acto de egoísmo, te encierra en ti mismo, porque además te tienes que imaginar las cosas para que esto ocurra, no te prepara para dominarte, al contrario, te vuelves esclavo de esto y tú quieres ser esclavo. ¿Tú qué pensarías si tu papá va haciendo semejante cosa? En fin, tienes que ayudar. Ahí ya estamos hablando de un lenguaje fuerte, pero se lo dices a la cara y además siempre es yuyace. Mi papá me dice esas cosas porque me quiere, porque me piensa y confía en mí. Papá, gracias por ser tan sincero conmigo. Esto me enteré por mi papá. Y muchos dirán, hombre, qué suerte tienes de que tu papá te hable de estas cosas, porque mi papá ni siquiera me hace caso, porque los hijos pensarán eso. Si mi papá no hablaba de estas cosas es porque no me valora, porque no me quiere, porque no me tiene confianza. ¿De acuerdo? Bueno, y el tema de las caricias. Estamos hablando con hijos de 18 años. Hombre, mira papá, ¿hasta dónde tengo que llegar? Bueno, entonces tú le explicas el amor, ¿verdad? El proteger tu corazón. O sea, no es lo mismo que tú digas, bueno, voy a estar en la casa de mi novia, pero no hay nadie. Entonces dice, mira, hijo mío, o sea, nosotros seremos muy bien portados y buenos cristianos, pero la carne es la carne. No podemos tener ocasiones en las cuales, pues, con poco se prende un fuego, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ir diciéndole a los hijos, ten cuidado. ¿Ya? Ten cuidado de que una mala decisión pueda cambiar tu vida entera. ¿Ok? Esto es el asunto. Bueno, yo les quiero plantear un tema importante. Tenemos que ser y debe ser
y con esto termino para que hagamos unas preguntas, el influencer más importante de tus hijos. ¿Ya? Esto es importante. Mi papá de verdad me ama y por eso está cerca de mí y por eso cuida mi corazón y confía en mí. Y mi mamá la amo con locura. Yo cuando crezca quiero tener un esposo como mi mamá. Y quiero tener una esposa como mi mamá. Es decir, por el ejemplo, porque veo que se aman con locura y porque son fieles y porque se cuidan el uno a otro. Y entonces seremos los mejores influencers de nuestros hijos. Con este video terminamos. Así que yo lo que les plantearía sería estos recursos. Les animo a que se compren un buen libro, como estos. Como estos hay 20 libros. Y les quiero dejar, por si alguien quiere copiar, pues estos son libros maravillosos, donde cada uno puede empoderarse, leérselo y vamos al ruedo, hablar con nuestros hijos, pero con un sentido positivo. Te voy a hablar de la maravilla que es el amor humano. Y como somos hijos de Dios, te darás cuenta que llevas un tesoro dentro. ¿Ok? Y luego hay un listado. Este es el listado que les animo. Ya quizá George puede encontrar la forma como publicarlo. Pero aquí están, aquí hay preguntas, por ejemplo, en algunos sitios como Educar Hoy, hay 150 preguntas sobre cómo responder. Y es una maravilla. ¿Ya? Los primeros, el libro Quiero Querer también, que es una cosa preciosa. Estos son sitios web que ustedes pueden encontrar. Voy a pasar a la otra página. Estos son documentos sobre el amor humano de la iglesia, que son joyas para este tema. Y ahora me voy a pasar a otro que es estos libros que les he hablado, que son preciosos. O sea, lo bueno es que ahora hay material para formarse como padres de familia. ¿Ok? Y aquí hay recursos también para el tema de la homosexualidad, que ahora está muy fuerte y uno puede como también ayudar a los hijos, porque esto hay que explicarlo, que sé que no hemos tocado este tema, pero hay que explicarlo, ¿verdad? Porque hay muchísima confusión, pero también hay que vivir esto con caridad, con cuidado, con prudencia
Y a veces hay siempre una historia detrás. ¿Ok? No juzgamos, sino más bien estamos con todo el amor de la vida. Estos son unos también, el tema también de la pornografía, que nos puede ayudar para cuidar y generar recursos. O sea, hay muchas ayudas para todo esto. Y es una recomendación para que ningún padre de familia ni madre de familia, ¿ya? Digamos que negocien con este tema para nada, porque hay que tener el corazón muy puro para poder darlo hoy. ¿Okay? Esto ya se los he dicho, así que por la hora y para respetar el tiempo voy a dejar de compartir en el evento en que alguno quisiera preguntar algo, porque sé que hemos tardado mucho y no hay que abusar de la bondad y la generosidad de ustedes. Muchas gracias, Carlos, por tan maravillosa charla con este tema pues tan importante y necesario para nosotros los padres de familia que estamos en esta apasionante labor de la educación de los hijos. Por aquí tenemos algunas preguntas. Y dice la primera, ¿cómo se puede manejar las inquietudes o cómo explicar a los adolescentes que ahora quieren ver normal en los medios, que quieren ver normal en los medios el amor entre dos varones o dos mujeres, que hay que también respetarlos e incluirlos? ¿Cómo explicarles eso a los adolescentes? Sí, yo creo que desde la perspectiva del amor, como tú bien dices, hoy hay muchos medios que están empeñados en plantearnos esto como un sentido de normalidad. Y hay que saber que en muchas ocasiones, yo te diría, no sé si en todas, pero en muchas ocasiones, esto tiene muchas veces una historia previa, es decir, sin juzgar, sino más bien con ayudar. Y incluso te puedo decir que uno puede acudir a estadísticas en donde las parejas homosexuales tienen un nivel de estabilidad muy baja. ¿Sí? Claro, porque no es algo que está previsto de una forma natural. Y hay que decir también que los medios se han encargado de imprimirnos la bondad y creo que para nadie es un secreto que cuando nos proponen una película, muchas veces los plantean a personas que tienen esta inclinación como que fueran los salvadores del mundo, digamos, que son los más nobles y les imprimen una serie de características. Y claro, todo esto va permeando en la juventud de una forma impresionante. Creo que una de las cosas que nosotros como padres de familia tenemos que empezar a hacer es no juzgar, porque hay que decir que nos ponemos muy duros de juicio como en incriminar y condenar a estas personas. Pero para nada. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que vivir es con mucha caridad y haciéndoles ver a nuestros hijos que no hay, digamos, una, incluso de forma natural, hay una complementariedad natural entre hombre y mujer. Y claro, si alguna persona tiene una inclinación de esta naturaleza, lo que amerita es un acompañamiento, un cariño, una caridad, como dice el Papa, con un sentido de ternura, ¿verdad? Pero no por eso, digamos, las características que tiene el matrimonio, donde se unen una mujer y un hombre, digamos, no pueden equipararse porque para empezar, por ejemplo, las uniones homosexuales son infértiles por naturaleza, ¿correcto? Y los hijos nos lo preguntan, bueno, tú eres fruto del amor entre papá y mamá. Entonces, dos personas que se quieren y que tienen digamos, esta inclinación, esta orientación, automáticamente son personas que no pueden tenerlos por sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, entonces que adoptan, ¿de acuerdo? O entonces que se inseminan. Entonces tú puedes discurrir en esa relación, decir, bueno, mira, si vamos a hacer una inseminación, pues muchas veces se forman gametos y se forman óvulos fecundados y de 5 se desechan 3 y se usan 2 y hombre, siempre hay algún daño
que no es natural. Y créeme que, digamos, y uno puede acudir a estadísticas donde se da cuenta de que el nivel de, digamos, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos con todo esto? Queremos que nuestros hijos sean felices, ¿sí? Y este es un camino muy duro de felicidad que generalmente no ocurre, ¿ok? Ahora, yo lo que te diría en resumen, lo más importante es que nuestra respuesta esté impregnada de comprensión, de afecto, de no condenar a las personas, sino más bien de vivir la caridad cristiana, aunque los vean con un sentido de naturalidad. Nosotros no condenamos a nadie ni juzgamos a nadie, ¿correcto? Lo que sí podemos decir, bueno, es que estadísticamente en esos caminos hay poca estabilidad y porque hay poco fruto, porque así ocurre en nuestras sociedades, ¿verdad? Es lo que te puedo decir. Ok, gracias. Aquí tenemos otra y dice así. Actualmente en Honduras estamos teniendo un ataque ya que se quiere implementar un proyecto de ley sobre educación sexual en centros educativos, que es una copia de ley a la de Argentina, que es destructiva de la niñez y de adolescentes. ¿Qué podemos hacer los padres de familia ante este ataque? Sí, yo creo que ese ataque lo tenemos todos y por eso creo que es el momento. ¿Verdad? O sea, los padres de familia somos el gigante dormido de la sociedad, pero ese gigante tiene que levantarse. Y yo les diría, les animo a que ustedes busquen, por ejemplo, este movimiento que dice con mis hijos no te metas. Y ustedes hagan su propio capítulo. Yo creo que todos los países tenemos que hacer nuestro propio capítulo en cada país para defender el derecho. Y además, la ventaja es que en la mayoría de las constituciones de nuestros países existe el derecho fundamental, pero el derecho constitucional de los padres de familia a escoger el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Yo no sé cómo está redactada la Constitución de Honduras, pero estoy seguro que en general nuestras constituciones prevén ese derecho. Ánimo, creo que tenemos algunos micrófonos abiertos, pero bueno, dentro de esa conversación, yo les animo, papás, a que se unan, porque, y les doy un ejemplo, yo que estoy en este tema educativo. En Guatemala existe el Consejo Nacional de Educación y están las universidades y los pueblos indígenas y están, digamos, muchos grupos, ¿verdad? Los desplazados. ¿Qué les parece que están todos menos los más importantes en la educación de los hijos, que son los padres? ¿Por qué? Porque no hay una organización nacional que los represente. Pues yo les diría, es momento de organizarnos, es momento de hacer oír nuestra voz y los políticos responden a los votos. Y si dicen, miren papás, no vamos a votar a grupos políticos que estén apoyando esta ley. Y yo estoy seguro que los políticos, y además de que eso sí, todos los políticos en general, incluso los diputados, son padres de familia. ¿Ok? Yo recuerdo una vez que tuvimos nosotros la oportunidad de ir a hablar a la Alta Corte Constitucional. Creo que existe la Corte de Justicia y está la Corte de Constitución. Y les fuimos a hablar y casi todos los miembros de la Corte de la Constitución son personas mayores, ¿no? Son personas muy doctas, muy respetables, con mucho conocimiento. Y decíamos nosotros, ¿qué les vamos a ir a hablar a ellos si ellos lo saben todo? Pues, ¿sabes de qué les hablamos? Les hablamos de sus nietos. ¿Te gustaría que violentaran la inocencia de tus nietos? Les hablamos al corazón. Entonces, yo creo que se puede hacer muchísimo. Les animo a que todos los padres de familia que tengan conocidos en las Cortes, en la Cámara de Diputados, es el momento de ir a hablar uno por uno para poderles, digamos, cargar, decir, bueno, son tus hijos. O sea, esto no le va a pasar solo a los nuestros, también a los tuyos. Y por eso es importante que no te dejes violentar. Y por eso uno puede decir, bueno, la educación de la afectividad la hacemos nosotros, por favor. Y un punto último. Nuestros países son países pobres y nuestros ministerios de educación apenas tienen recursos para fortalecer matemática y lectura, ¿correcto? Y no estamos bien en matemática y lectura. Y entonces nosotros, bueno, hay que dedicar, una familia pobre dedica los recursos a donde debe estar y a veces, ¿para qué vamos a dedicar recursos a todo esto si esto lo vamos a hacer nosotros los padres de familia? Sé que es un tema político y sé que es un tema internacional, pero cada país toma sus recursos de sus bases, de sus mejores ciudadanos,
de los mamás, y estoy seguro que muchos papás piensan lo mismo que nosotros. Lo que pasa es que muchos papás se sienten solos y se sienten desprotegidos, pero se dice, bueno, vamos a tomar las calles y le vamos a decir a todos los diputados y los que toman decisiones de este gobierno y los que se pueden dejar influir, a veces por financiación internacional de programas, vamos a decirles y recordarles que este país va a tomar el derecho de educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras convicciones. Y ahí imponemos recursos de ley, recursos de amparo y tomamos diputados. Y estoy seguro que cuando el pueblo se levante de una forma pacífica, ordenada, pero con mucha claridad, los políticos tiemblan. Y así es como se tiene que hacer. Y ni modo, no, nadie quería ir a las calles, nadie quiere salir en la televisión, pero nos toca y nos tocó, habrá que hacerlo. Ok. La siguiente dice, cuando trato de hablar con mi hijo adolescente se pone a la defensiva y según él ya lo sabe todo. La mayoría de veces me desespera su actitud. ¿Cómo tratar esta situación? Sí, yo recuerdo una vez que alguien le planteó a un experto sobre el tema de adolescentes y le decía, bueno, mira, uno a veces piensa que la batalla está perdida en los adolescentes, pero no. Lo que decía antes, el problema de los adolescentes, a mí me ha pasado también con mis hijos adolescentes, es que los adolescentes hablan cuando ellos quieren, no cuando tú quieres. Sí, mi hijo pequeño le hablo yo y le digo, mira, vamos a hablar, te escucha. Pero un adolescente, no. Un adolescente habla cuando él quiere. ¿Por qué? Porque cambió su órbita, son sus amigos, no somos nosotros ahora. Yo te diría, con paciencia, hay que esperar el momento y hay que propiciar el momento. Seguramente a tu hijo adolescente le gusta algo que hacer. Digamos, a muchos adolescentes les gusta una buena comida. Y uno puede decir, mira, te invito a comer. Pero no le va a decir, te invito a comer para que hablemos de sexualidad. ¿Por qué? Porque de entrada no te va a dar, no te va a aceptar la invitación. Yo creo que, y uno le puede decir, por ejemplo, yo me acuerdo que tuve un hijo adolescente un poquito fuerte, resistente, como el que me plantean. Y dije, bueno, ¿cómo le entro al corazón a este muchacho? Y recuerdo que me lo llevé a un lugar donde yo crecí, caminamos juntos, y mientras caminábamos le fui contando un poco mi historia, ¿verdad? Para decirle, mira, aunque no lo creas, yo también fui adolescente, y yo también sentí lo que tú sentías. Ahora, lo que tenemos que hacer los padres de familia es no hablarles con sentido mandatorio, como quien dice, yo estoy aquí arriba, tú eres abajo que no sabes nada y eres un muchacho que no eres maduro. No, no. Al adolescente hay que hablarle como adulto, como el adulto que tú quisieras que fuera él, con la confianza de que eres una persona madura. Sé que no lo es, pero le tienes que transmitir la confianza y contarle alguna historia. O sea, no entrar de frente, creo yo. A los adolescentes se les entra por la mano izquierda. Como te digo, puede ser que a veces uno está desgastado porque ha pasado toda la semana diciéndole, no hiciste tu cama, ¿qué pasó que no hiciste las tareas? ¿Verdad? Ven a comer. O sea, entonces uno se la pasa como desgastado. O sea, yo creo que hay que descansar, encontrar algún pretexto, jugar algo, o sea, llevarlo a él al nivel de descanso, ¿verdad? Como les digo, pensar en una actividad que le guste, quizá ir a caminar a un lugar, facilitarle que él esté contento y descansado. Y empezar contándole una historia y pidiéndole a Dios que las cosas surjan. Y te digo, por eso es que es muy bueno que nos leamos pues estos libros, ¿verdad? De decir, pues mira, papá, enséñame a amar. Yo te digo, yo lo que he hecho, sinceramente, es que cuando me ha tocado hablar, especialmente con adolescentes, lo que hago es que me voy a estudiar un poco la lección. Digo, bueno, ¿cómo se entra aquí? Estas son las preguntas. ¿No? Ok, perfecto. ¿Verdad? O sea, hay que entrenarse, hay que calentar la lección, si se puede decir así. Y entonces te lo llevas. Y lo más importante, demuestra que le quieres mucho. Sé que la relación a veces se desgasta mucho, pero hay que tener la confianza. Y estoy seguro que en algún momento de su debilidad, de su cansancio o de su agonía, él te buscará porque sabes que le quieres. Yo creo que lo más importante es eso, que sepan que les quieres muy bien. Aunque esté desgastada la relación, lo entiendo, porque nuestros hijos a veces nos sacan de quicio y nos desesperan y uno dice, bueno, esta batalla la perdí.
nunca se pierde, o sea, nunca se pierde. Hay que tener paciencia y quererle mucho, ganarse el afecto, pero no cediendo, estoy de acuerdo. Esto es una ciencia, ¿verdad? Y yo te diría, rezando mucho, porque Dios es el que cambia a veces las almas de las gentes y son gente buena. Todos fuimos adolescentes, todos fuimos rebeldes, ¿verdad? Y yo hasta me dejé de hablar con mi mamá una semana, me acuerdo, porque, en fin, pero llega un momento en que los adolescentes necesitan de ti y lo más importante es que tú estés para cuando necesiten de ti. Ánimo. Gracias, Carlos. No sé cómo estamos con el tiempo, todavía tengo 2 preguntas más, no sé si las hacemos. Carlos. No, sí, por supuesto, yo estoy para servir. Ok. Dice, ¿cómo podemos los padres combinar la amistad con los hijos y la autoridad? Sí, ¿sabes una cosa? La autoridad, partamos de un hecho, la autoridad es un servicio. Y por eso te digo, hay momentos en los cuales uno tiene que establecer autoridad. Tener la confianza que la autoridad imprime seguridad en los hijos. Un hogar donde no hay autoridad, los hijos no tienen seguridad. Lo que ocurre puede ser que en un momento nosotros nos pasemos de autoritarismo y digamos, no, esto se hace así porque así va a ser. Entonces todo el mundo tiembla, se queda callado y ni modo, hay que hacerlo porque este viejo está neurótico. O sea, así piensan los adolescentes. Pero ese será el momento. Y ¿sabes una cosa? Después, yo creo que lo más importante es el epílogo. Pasa la tensión, se hacen las cosas, el muchacho hizo su cama, medio la hizo y ya estamos cansados, pero luego le dices, ¿sabes qué? Vamos a jugar algo. O sea, hay que relajar el ambiente, hay que bajarlo. Y tal vez llevar solas. Yo he visto muchas escenas en donde un papá dice, bueno, mira Ernesto, su hijo, vente, te quiero comentar algo. Y el otro va así con cara de mueble, como dice, este viejo no termina de, ¿verdad? Entonces, pero imagínate que un papá le puede decir, mira, creo que me exasperé. Te pido perdón porque te levanté la voz, tengo razón en lo que te pedí y te exigí, pero lo hice porque te quiero un hombre recto. O sea, tú le das la razón de por qué estás haciendo las cosas y él te escucha. Los adolescentes no son tontos, ellos escuchan. Y ¿sabes una cosa? Muchas de esas ocasiones donde tú lo llamas a solas, le hablas con serenidad y le explicas las razones de por qué estás actuando con la autoridad que tienes y le hablas incluso, o sea, tu mamá y yo estamos preocupados por ti, porque has dejado de hacer estas cosas y esperamos lo mejor de ti. En muchas ocasiones, por ese espacio que se da, muchas veces el hijo se quiebra y le dice, mira papá, es que me está pasando esto. No te lo quería contar. Pero por lo menos le das el espacio para que él se desahogue. Y le puedes decir, bueno, dime lo que quieras. ¿Qué piensas de esto? O sea, déjalo que él se abra. Puede ser que él te diga, nada, ¿verdad? Los adolescentes son de monólogo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Verdad? ¿Qué hicieron hoy? Nada. Bueno, entonces, bueno, no quiere hablar, ¿verdad? Por eso te digo, yo la verdad que a mí lo que me ha funcionado es, te invito a comer. Hay que sacrificar un poquito el patrimonio de la casa, pero a veces hay que llevártelo a solas, donde él se sienta contento, ¿verdad? A mí la comida me ha surgido mucho, o un deporte que les guste. Bueno, a él le gusta jugar el ping pong. Bueno, mira, vamos a jugar ping pong. No tengo ganas. No, hombre, solo dame dame una clase. En fin, pones música, tal, ¿verdad? Y entonces le hablas, o invitas a sus amigos, ¿verdad? Para que la pasen un rato bien y entonces él estará agradecido de que has atendido bien a sus amigos, además de que los conoces, ¿verdad? Pero yo creo que los adolescentes siempre terminan escuchando, aunque te nieguen la mirada, pero estoy seguro que si perseveras y con el cariño que tú has construido a lo largo del tiempo, porque uno dice, este no es mi hijo. Acuérdate de lo que pasa con los niños un niño de 7 años que dice, mi papá es Superman, mi papá es mi héroe, que dice 10 años después, 17 años, mi papá es un desgraciado tirano, lo odio, ya no lo aguanto. O sea, es el mismo hijo de hace 10 años, es el mismo. Lo único es que le toca hacer esto y te quiere. Estoy seguro que si te pasara algo, te busca, te quiere y te cuida, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces se ponen un poco insoportables, pero ¿acaso nosotros no fuimos un poco así? Así que paciencia,
Pero creo que sí, hay que combinar la mano izquierda, pero no siempre ir con el palo y el palo. No, no. A veces hay que suavizarse y relajar y busquemos la forma en que los hijos la pasen bien en casa, ¿verdad? Y no necesariamente viendo la televisión. O sea, inventemos juegos, busquemos la forma de interactuar, ¿verdad? Yo recuerdo un papá que hacía una reunión de familia todos los miércoles. Y sus hijos cuando crecían le dijeron, papá, eres un ridículo, ¿verdad? Ya no hagamos tantos juegos de niñas, no sé cuál. Bueno, ese día papá dijo, estoy triste. Pensé que los ejercicios servir, ya no vuelvo a venir en los miércoles. Al otro día, la otra semana, pasó una semana y los hijos grandes le dijeron, papá, vente para acá, vente, no te pongas orgulloso, vení, vamos a jugar otra cosa, ¿verdad? Pero el papá nunca esperó que los hijos le contemplaran, digamos, su capricho, digamos, de tener una reunión familiar todos los miércoles, porque los hijos tienen corazón y además los hijos entre ellos se educan. Eso es una cosa maravillosa, que entre ellos se educan y se animan porque saben lo que significa tener un hogar, pero que los hijos cuando piensen en tu hogar digan, qué bien, qué alegre. O sea, incluso las cenas hay que prepararlas. Hombre, me voy a inventar unos chistes, voy a contar unas historias de lo que a ellos les interesa. O sea, hay que preparar las cosas para que el ambiente siempre sea alegre, luminoso y que hayan cosas nuevas que hacer, ¿verdad? Eso requiere esfuerzo, pero aunque no lo logremos siempre, hay que animar para que nuestras casas sean lugares muy alegres. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Realmente muy agradecido. Yo creo que ha dado tanto de usted esta noche a todos nosotros. Realmente nos quedamos todos los papás con esa tarea de aprender esa educación sexual afectiva. Tremendo, como nos dijo Carlos, a todos los participantes, ¿verdad? Ir aprendiendo ese arte de la educación integral. Pero Carlos, realmente esto es un tema tan valioso para nosotros, Sí. la familia aquí en Honduras. Agradecemos tu tiempo, agradecemos toda esa información. El video está grabado. Vamos a pedirle, Carlos, que nos comparta esa presentación también para los que Sí. desea. Hay unos puntos que por tiempo no se pudieron cubrir, pero sí para nosotros yo sé que todos han comentado maravillosamente en el chat, muy agradecidos por su participación, así que me uno a todos ellos en agradecérselo. Y con esto concluimos, agradeciendo a Santa María del Valle, todos los padres del colegio, a los padres de Nauta, los padres de Espabel, gracias por acompañarnos, pero nuevamente, si todos, yo sé que hay un emoji de un aplauso, se lo merece, Carlos, muy agradecido y muchas gracias nuevamente. Buenas noches a todos. Muy bien, gracias a ti por todo. El gusto de estar con ustedes, que son familia. Buenísimo. Gracias, George. Gracias, Carlos, de veras. Buenas noches, Carlos, y de verdad muchas gracias por tu tiempo. Excelente ayuda para todos los padres. Sí, sí, mándame un correo para poder enviarte en un drive la presentación y quizá pues, puede copiar los recursos. Creo que eso es lo más valioso de los recursos, porque pesa mucho por los videos, pero creo que lo más valioso son estas diapositivas de recursos donde ya los papás tienen un menú con lo cual pueden escoger uno de ellos. ¿De acuerdo? Claro. Muchas gracias, Carlos. Bueno, al contrario, siempre es un placer estar con ustedes y démosle gracias a Dios que el internet funcionó. Creo que sí, hombre, fabuloso. Esto sí fue algo que necesitamos una ayuda del cielo para eso. Así que un abrazo para ustedes. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Un gustazo. Nos esperamos vernos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.